Seguimos con la clase de hoy. Continúan problemas. Toca el problema 7. Nos dice lo siguiente: un disco cuyo radio es 30 centímetros corre rodando una distancia de 5 metros en 6 segundos. Calcular, literal A, el número de vueltas que dio literal B, su periodo literal C, su velocidad angular. Hasta ahí el texto del problema 7. Registramos los datos. Entonces, estos datos los registra a un lado leyendo el texto del problema. Tengo un radio, eso es R, 30 centímetros. Si lo expresamos en metros, sería 0,3 metros. Hay un espacio que recorre el disco, lo ponemos letra E, espacio, 5 metros. Tiempo que nos dan en recorrer ese espacio, 6 segundos. Bien. Esos son los datos que nos dan. Veamos los cálculos. Lo hacemos en el orden que nos han propuesto las preguntas. Literal A. Nos dice el número de vueltas que dio. Hay una fórmula. N, el número de vueltas, es igual al espacio que recorre dividido para el producto de 2pi por el radio. Esa es una fórmula. Reemplazamos. El espacio es 5 metros. Debajo escribimos 2 por el valor de pi, que sabemos es 3,14 desde la escuelita. Y eso multiplicado por el radio, que es 0,3 metros. Se puede eliminar por simplificación el metro. Y aparentemente no tenemos ninguna unidad. Como nos piden número de vuelta, pues agregamos revolución después. Entonces multiplicamos 2 por 3,14 y por 0,3 nos da 1, o sea, arriba quedaría 5 y debajo 1,
884, 884. Al hacer la operación de 5 dividido para 1.884, nos da 2,65. 2,65. Y le agregamos la palabra REB. Eso significa vuelta o revolución. Bien, entonces, la respuesta a la primera pregunta es esa. ¿Cuántas vueltas? 2,65. O sea, no completa las 3. Bien. Literal B nos pide su periodo. El periodo, recuerden ustedes, es T mayúscula. Y puede ser calculado dividiendo el tiempo para el número de vueltas. ¿Cuánto fue el tiempo? 6 segundos. 6 segundos. Dividido para el número de vueltas que acabamos de calcular, 2,65. 2,65 revoluciones, que lo puede suprimir, ¿verdad? Antes le agregó, ahora le puede suprimir, porque el periodo solo se escribe en segundos. Entonces, sería 6 dividido para 2,65, me da 2,26 segundos. $2,26 segundos. Este ya es una respuesta. Y literal C nos piden velocidad angular. La fórmula es W, que es velocidad angular, es igual a 2pi dividido para el periodo, que es T mayúscula. Entonces quedaría 2 por 3,14. Y aquí le agregamos radianes, RAD, radianes, dividido para el periodo, que salió 2,26 segundos. Al hacer la operación, 2 por 3.14 da 6,28, dividido para 2,26 me da aproximadamente 2,78. 2,78. Y la unidad de medida es radian o radianes sobre segundo. Esto es velocidad angular. Bien, y esta sería la otra respuesta, ¿no? Tres respuestas a 3 preguntas. De esa manera, resuelto el problema 7. Solo es aplicación de una fórmula en cada caso. Lo he hecho de esta manera para que usted vaya familiarizándose con las fórmulas. Bien, pasamos a otra pizarra.
Ahora vamos a escribir el título de problemas referidos al movimiento circular variado, MCV, ¿no? Problemas referidos al movimiento circular variado. Vamos a colocar uno para ver cómo funciona esto. Una rueda de 20 centímetros de radio en un momento tiene una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Y transcurrido 8 segundos, cambió a 15 radianes por segundo. Calcular literal A, la velocidad angular media literal B, ángulo en radianes. Ángulo en radianes. Literal C, velocidad lineal media. Literal D, número de vueltas efectuadas. En ese tiempo. Literal E, espacio recorrido por la rueda en los 8 segundos. Bueno, hágase la idea que es una rueda de bicicleta, por ejemplo, y esta rueda en algún momento tiene una velocidad angular y en otro momento tiene otra velocidad diferente, ¿no? Entonces, por eso es variado. Movimiento circular variado significa que la velocidad angular está cambiando, ¿no? No se mantiene constante. En los ejemplos anteriores, esa velocidad angular se mantenía constante, se conservaba. Por eso era circular uniforme. En cambio, si está variando la velocidad angular, entonces hablamos de movimiento circular variado. Ahí está la diferencia, ¿no? Bien, veamos cuáles serían los datos aquí. A ver, registramos los datos. Ya, vamos a ver el primer dato. El radio. El radio de la rueda es 20 centímetros. Si lo expresamos en metros, sería 0,2
metros, ¿verdad? Bien. Hay una velocidad angular de partida. Esa le llamo velocidad angular inicial. W y en la patita un 0, ¿no? Ahí se lee velocidad angular inicial. 10 radianes sobre segundo. Hay un tiempo de 8 segundos. Tiempo 8 segundos. ¿Qué más? Hay una velocidad angular final. Eso le ponemos W y una letra F. Velocidad angular final. Recuerde que partió de 10 y ahora al final tiene 15 radianes por segundo. Varió. Bien. Y ahí vienen los cálculos, ¿verdad? Vienen los cálculos. Vamos a ir contestando en el orden de las preguntas. Literal A. La velocidad angular media. Eso se grafica o se representa con la W y una barra arriba. Se lee velocidad angular media. ¿Cómo calculamos esto? Aplicando esta fórmula. La velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividido para 2. Es como sacar un promedio de las dos velocidades. Entonces, al reemplazar, sería 10 más 15, 25 radianes por segundo dividido para 2. Entonces, al dividir 25 para 2, me da 12,5, ¿no? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Y ya está la primera respuesta. ¿Estamos bien hasta ahí? Literal A, entonces contestado. Velocidad angular media es como decir el promedio. Si hay dos datos, lo sumo y lo divido para 2. Y ya tengo la respuesta de la velocidad angular media. Literal B, ángulo en radianes. Hay una fórmula que trabaja con ángulo. Podemos decir velocidad angular media es igual al ángulo dividido para el tiempo. Bien, pero ahí como está es para calcular la velocidad angular media. Lo que yo quiero es el ángulo, entonces despejo. Ángulo va a ser igual al producto de la velocidad angular media por el tiempo. Bien, la velocidad angular media ya sacamos, que es 12,5 radianes sobre segundo. Y esto multiplico por el tiempo, que de acuerdo a los datos es 8 segundos. Se eliminan los segundos por simplificación. Y me queda que el ángulo resulta de multiplicar 12,5 por 8. Y ahí me da 20 radianes. Y ya está la respuesta porque me piden el ángulo en radianes. Entonces, no tengo que hacer ninguna conversión. La respuesta está directa, 20 radianes.
es el ángulo que ha girado la rueda en el tiempo de 8 segundos. Bueno, hasta ahí literal B. Nos falta todavía contestar literal C, D y E. Y ya se nos agotó el tiempo, entonces dejamos para terminarlo la próxima clase. Hasta ahí la clase de hoy, pues espero haber sido muy claro.